En su lugar, por favor. Quiero pedirle que vaya conmigo a la escritura, a la carta de Santiago. Y unas 5 hojas después, la primera carta del apóstol Pedro. Está casi al final de la Biblia. La carta de Santiago y la primera carta de Pedro. Y tan pronto esté allí en el texto, yo quiero pedirle que usted ore conmigo y le pidamos al Señor que Él nos hable esta mañana y que seamos enseñados por Él, por medio de su Espíritu. El Salmo 33 dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, por el aliento de su boca. Nos exponemos esta mañana al poder más grande, el poder de tu palabra. Ella es viva y eficaz. Recibimos en esta mañana tu palabra, Padre, y te pedimos, danos corazón y voluntad. Corazón para recibirla y voluntad para vivirla. Enséñanos esta mañana, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros y danos entendimiento, comprensión, revelación. Quita toda obstinación de nuestro corazón. Quita la incredulidad, el escepticismo. Y danos sencillez como la de un niño. Danos humildad como la de un niño. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque a ellos es revelado los secretos del reino de los cielos. Venimos esta mañana delante tuyo como sucedió en la casa de Jairo. Que María estaba a tus pies oyendo con atención, mientras que Marta estaba ocupada en los afanes y quehaceres. Hoy escogemos la mejor parte, Señor. Por eso te pedimos que aún la atmósfera de este lugar sea cambiada, Señor. Te pedimos que te lleves todo cansancio o adormecimiento, toda distracción, aún todo lo que espiritualmente el enemigo quiera poner para robar la palabra que tú traes esta mañana para ser sembrada en nuestro corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vuelvan a leer conmigo, por favor. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La Nueva Traducción Viviente dice: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la Nueva Traducción Viviente dice: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y cerramos con el versículo 6. Léalo conmigo en voz alta. Humillaos pues
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Alguien dice amén a esa palabra? La palabra del Señor. Hoy terminamos esta serie que hemos venido recibiendo de la palabra de Dios. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender del Señor eso? Queremos aprender de autoridad, de influencia, de liderazgo, de tantas cosas que a nuestro corazón le hacen cosquillas, que nuestro corazón es altivo, soberbio, orgulloso, arrogante. Tenemos esa inclinación natural. Nos gusta que nos tengan en cuenta, nos gusta el buen trato, nos gusta ser visibles, nos gusta la buena fama, la buena reputación, el buen nombre. No nos gusta que nos humillen y ser humillados. No va con nuestra naturaleza. Queremos ocupar los primeros lugares, las primeras sillas. Queremos estar adelante, nunca atrás, porque es lo que naturalmente pide nuestro corazón, nuestra alma. Por eso vamos por la vida peleándonos con otros, y hablamos de lucharla y de conquistarla y de avanzar y de crecer y de surgir. Y sé que la Escritura habla de bendición. Sé que la palabra del Señor dice, por ejemplo, en el Salmo 92, que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. La palmera florece hacia arriba y el cedro crece a lo ancho. Eso nos gusta. Crecerá como la palmera y como el cedro plantado en el Líbano. Pero es para quienes, para los justos. Como Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan la justicia, caminar en rectitud, en honestidad, en verdad, en sinceridad, no haciendo uso de las trampas, mentiras, engaños, truhanerías con las que este mundo siempre quiere obtener esos lugares y esos primeros lugares. El justo, el que lo hace a la manera de Dios. Y termina diciendo allí el Salmo 92 en el verso 12 y 13: los que están plantados en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Los que se plantan, los que tienen raíz, los que tienen afecto, amor por la casa de Dios, por la presencia de Dios, por estar en la intimidad con Dios, y también por amor por la casa y la familia de fe, donde la familia de fe se reúne, donde los que tienen identidad con la familia de fe y con la congregación donde Dios les ha plantado. Siempre hay requisitos para la bendición. ¿Cuánto nos cuesta humillarnos ante el Señor? Hay personas que no tienen dificultad para humillarse ante otras personas. No importa, yo paso la pena, la vergüenza, me pongo colorado un rato y voy y le digo: lo siento, perdóneme, me equivoqué, la embarré.
Voy, ruego y digo, ayúdenme, me humillo. A veces es más fácil hacerlo ante las personas, pero cuán difícil es hacerlo ante el Señor. Porque también cuando lo hacemos ante las personas, lo hacemos con una motivación. Yo voy y le digo que la embarré, que me perdone, reconozco, pero sé que voy a tener su amistad y eso me conviene. Sigo teniendo su apoyo, sigo teniendo su ayuda, su palanca. Y a veces hacemos algo que está bien, pero con la motivación errada, incorrecta. Por eso la Escritura dice que Dios es el que sospesa los corazones y prueba los pensamientos y conoce toda intención de los corazones. Y por eso es que a veces aquí en la tierra, en esta vida, no avanzamos. Pero si yo oré, pero si yo busqué, pero si yo me humillé. Pero el corazón, Dios está mirándolo. David en uno de sus salmos escribe diciendo: ¿quién podrá entender sus propios errores? No podemos entender con facilidad nuestras equivocaciones, errores y desaciertos. De hecho, no nos gusta que nos los digan. Pero cómo nos encanta ver el error en otro. Cómo nos encanta, cómo disfrutamos diciéndole a otro en qué se ha equivocado, qué está mal, qué ha hecho mal. Pero entender los propios es difícil. ¿Quién podrá entender, dice el Salmo 19, verso 12, sus propios errores? Y cuando aparece allí esa pregunta, es una pregunta retórica. Implícita está su respuesta. No es fácil hallar. Casi ninguna. A menos de que Dios venga, su consejo, su palabra, la amonestación de la palabra de Dios nos haga caer en cuenta. El Espíritu Santo de Dios nos exhorte a ello. Por eso el salmista dice en el verso anterior: tu siervo es además amonestado con tus estatutos. A través de esos estatutos, de esa ley de Dios, de esa palabra del Señor, yo soy amonestado. Y puedo comenzar a comprender mi error, mi equivocación. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Lo que el salmista dice: guárdame de que mi corazón se enorgullezca. Guárdame de la vanagloria, de la soberbia, y que esa soberbia me domine, porque eso es lo que nos pasa. Guárdame, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Porque el orgullo lleva a rebelarnos a la autoridad de Dios. El orgullo fue el pecado del diablo. Y no podemos, como hijos de Dios, andar con el pecado del diablo. No podemos, como hijos de Dios, parecernos en el actuar a Satanás. Tenemos que parecernos al Hijo de Dios, y Él dijo: parézcanse a mí, imiten, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es ante Él que debemos humillarnos. Es ante Él que debemos tener una sana consideración y estima de mi valor para Dios. Sé que Él me ama. Sé que el valor y el precio que Él pagó por mí fue la vida de su Hijo que entregó. Pero también debo reconocer que nada soy sin Él, que nada puedo hacer lejos de Él, y que debo mantenerme adherido tanto como una rama lo hace del tronco para poder dar el fruto
que viene del alimento de la savia, sus raíces, y que fluye del tronco hacia las ramas. Como está en esa metáfora de Juan capítulo 15, donde Jesús dijo: ustedes son los gajos, ustedes son los racimos, los pámpanos, pero yo soy la vid, la planta. Separados de mí nada podrán hacer, pero adheridos van a llevar mucho fruto, porque eso es lo que mi Padre quiere, y en eso es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Con ustedes del segundo servicio el domingo anterior les dejé unos textos de la palabra, 12 versículos de la Escritura, ¿recuerdan? No le voy a preguntar si los leyó, voy a confiar en Dios. Promesas, bendiciones que vendrán para los que son humildes. Yo ya quiero ver esas promesas en las vidas de la iglesia. Ya quiero verlos a ustedes, que esas promesas los alcanzan, porque tú no vas corriendo detrás de la promesa. La bendición vendrá y te alcanzará cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios. Va a venir sobre ti, te va a alcanzar, te va a atrapar. Tú vas a ser portador de esa bendición. Y les dije que esta mañana veríamos el caso de 4 hombres de Dios, de 4 hombres en la Escritura, de 4 hombres del pueblo de Israel, a quienes el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez vino a sus corazones, se enseñoreó de ellos. Hombres que cometieron maldad delante de Dios, iniquidad, impiedad, pecado, rebelión. Hombres que se degradaron a tal punto que la Biblia los llama aborrecibles y abominables delante de Dios. Dios en su carácter santo y justo, obrando justicia, trayendo sobre ellos juicio. Lo justo era la destrucción de sus vidas, porque ese era el resultado natural, la cosecha de lo que sembraron. Y Dios no es injusto, y Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso recoge, dice la Escritura. El que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción, muerte. Pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida y vida eterna. Y el primero de ellos, primer libro de Reyes, capítulo 21, es la historia del que la Escritura llama allí el peor de todos los reyes. Su nombre es Acab, rey de Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Acab había sido un hombre que se apartó de Dios. Soberbiamente se alejó de Dios, ignoró a Dios, tomó la ley de Dios y la puso tras sus espaldas, siendo que Dios en su gracia le había concedido ser el rey de la nación, la autoridad de la nación. Y escúchenme esto: según el lugar donde Dios te ha colocado, tú tienes un rango de influencia, y tu vida y tus decisiones van a afectar ese rango de influencia. Si eres padre, tu rango de influencia es tu familia, y como cabeza de familia, tus decisiones y tu vida van a afectar tu familia. Si tú eres jefe, en ese rango de acción sobre aquellos que están en tu trabajo, sobre los cuales eres jefe, vas a tener ese rango de acción, pero también de influencia y de afectación. Si eres líder, aquellos que están a tu cargo, ellos van a ser afectados
por tu influencia. Y hay gente a la que Dios le ha dado liderazgo, no solamente como ese don natural y a un don espiritual para el liderazgo, sino que Dios los ha posicionado en lugares de influencia y de liderazgo, pero están afectando para mal otras vidas. Lo que viene de la cabeza baja al cuerpo, y en ese mismo orden, así es el principio espiritual. Acá era la cabeza de la nación, el rey, y se apartó de Dios. Tuvo un poco el consejo de los sacerdotes, el consejo de la escritura, se pervirtió, fue un idólatra, un ególatra, fue un adorador de imágenes, fue un perturbador de la paz y el bienestar espiritual de la nación, trayendo una contaminación al pueblo. Fue avaro, fue homicida. ¿Qué no fue este hombre? Así que en el capítulo 21 la escritura dice que Dios envió al profeta Elías. Los profetas de Dios tienen una tarea que en la mayoría de los casos es difícil de cumplir. A menos de que seas llamado por Dios, pero no quieras ser profeta de Dios. Porque realmente ser un verdadero y genuino profeta de Dios significa ser el estorbo para el camino de alguien. Y eso significa que te van a rechazar, que no te van a amar, que te van a odiar, que te van a despreciar. Porque tú dirás lo que Dios dice y lo que ellos no quieren oír, para reconvenirles, para que en ellos haya en su conciencia la claridad, la certeza de que Dios les advirtió antes de traer el juicio, porque Dios es justo. Así que vino Elías para censurar a Acab con la palabra de Dios, denunciando en Acab sus impiedades y maldades y atropellos, su soberbia, su arrogancia, su iniquidad. Y vino con una palabra no solamente de sentencia, perdón, de advertencia, sino de sentencia de juicio. Mire cómo dice el texto en el capítulo 21, versículo 19. Dijo el Señor a Elías: le hablarás a Acab diciendo, así dice el Señor, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Y aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. Destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel, que era la reina, la esposa de Acab, también ha hablado Jehová el Señor diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y entre paréntesis dice, a la verdad, ninguno como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Verso 26, él fue en gran manera, como dice, abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel. De la maldad de él y del pueblo que él gobernaba, vino a ser peor
que la de las naciones que el Señor juzgó y quitó para hacerles heredar su tierra al pueblo de Israel. Versículo 27. Pero aquí está este ejemplo. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo Acab? Rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo como. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, el mismo profeta que había venido para dar la sentencia de juicio. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. La escritura dice, de hecho la palabra de Dios es la palabra escrita de Dios. Es la revelación que Él a sí mismo quiso dar al hombre para que el hombre pudiera conocerlo a Él. ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Su carácter, su personalidad, sus atributos. ¿Y cómo debe ser mi proceder delante de Él? Dios es una persona, pero es Dios con atributos de deidad, omnisciente, omnipotente, omnipresente, pero es una persona. Tú y yo somos los únicos de la creación que fuimos conforme a su imagen creados, según su semejanza. Pensamos, razonamos, elegimos, decidimos, escogemos y tenemos voluntad. Expresamos nuestro carácter a través de nuestros sentimientos porque tenemos una personalidad. Tenemos nuestros rasgos que nos identifican, que nos permite asociarnos, amar, acercarnos o también alejarnos y rechazar. Dios es amor. Por lo tanto, tiene amor, porque Él es amor, dice la Escritura. Pero Dios también odia. Escucha lo que le estoy diciendo, que quizás usted se sorprenda por lo que le digo. El odio es una faceta de Dios. No te odia a ti, pero Dios odia. A ti te ama y te amó, y a todos nosotros cuando ni siquiera lo conocíamos, lo amábamos y lo seguíamos. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo por ti y por mí. Entregó su unigénito, el Hijo de Dios, por ti y por mí. A ti te ama, a mí me ama, pero Él tiene un adversario y Él odia lo que tú abrazas del adversario, lo que has permitido en tu vida del adversario. Dios lo odia. Dios está airado contra el impío, dice el Salmo 11 y otros salmos de la Escritura. Dios aborrece al que hace abominación. Dios no tolera en su presencia al que hace injusticia y maldad. Delante de Él no puede permanecer el pecado. Y tú y yo hemos abrazado el pecado. Él te ama y me ama, pero odia el pecado que está en Él y que está en Él. Y hasta que nosotros no lleguemos también a odiar de la misma manera ese pecado, no podremos caminar en la dignidad de su presencia. Dios siente celos. Dios resiste. Dios se opone. Dios rechaza. O Dios acerca. Cuando se reveló a Moisés, allí en la cumbre del Sinaí, la Escritura dice que le reveló su nombre. Y su nombre, en resumen, significa el eterno, el que siempre ha sido, es y será. Dijo: este es mi nombre, Jehová, Jehová, Dios fuerte, Dios grande, Dios misericordioso,
Dios piadoso, Dios tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es Dios. Un Dios de bondad, de amor, de misericordia, pero también un Dios de ira y de justicia. Un Dios justo, que no dará por inocente al que no lo es, que no justificará al que no es justo. Ese es Dios. Así que Dios mostró su carácter para con Acab. Dios decidió ser justo, y en esa justicia Él es vengador. Así también lo presenta la Escritura. Él es el vengador. No os venguéis vosotros, sino dejad lugar a la ira de Dios. Él es quien puede y quien tiene el derecho de traer venganza, porque Él es el vengador. ¿Sabían todo eso de Dios? Por eso quien conoce la Escritura aprende a temerle, es decir, ese amor reverente por Él, esa consideración justa. No debo tomar a Dios a la ligera, no debo burlarme de Él. Pero también Dios es misericordioso. Pero para que la faceta de la misericordia de Dios se muestre, ¿qué tiene que haber primero? Humillarnos. El Dios que muestra su carácter de justicia y que en su ira venga la maldad, también es el mismo Dios que puede mostrar misericordia. Pero eso sucederá según lo que hay en ti, lo que hay en mí frente a Él. Tú provocas que Dios se muestre misericordioso para contigo, porque lo es, y es grande en misericordia. Es Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué hizo acá? Como una señal de dolor, de luto, de duelo, rasgó sus vestidos reales, y colocó sobre su cuerpo ropas ásperas, ropas de silicio. Ya no estuvo en su habitación, en su recámara real, en su cámara, en su habitación, en su cama real. Durmió humillado en el piso, sobre silicio y ceniza, y ayunó, no comió, y estuvo orando y estuvo humillado delante de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Demostró su misericordia. La misericordia de Dios es esta. En la misericordia Dios no nos da lo que merecemos recibir. Eso es misericordia. Eso es misericordia. En la misericordia de Dios, Él no nos da lo que merecemos recibir. Y para que haya misericordia de Dios, que es la que tú y yo necesitamos, tenemos que humillarnos ante Él. Hay otro ejemplo en la Escritura, y es Manasés. Si acá la Biblia, para el momento en que se registra la historia, dice de él que era el peorcito, les quiero presentar el campeón olímpico, Manasés. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Este fue rebelde, soberbio, altivo, arrogante. Porque cuando tú haces lo que está mal, ignorando que lo que haces está mal, recibirás castigo. Pero cuando tú sabes, eres conocedor de lo que está mal y lo haces, llevas doble castigo.
porque eso se llama soberbia, rebelión. Tú traes a un indio o un indígena de la selva y él ignorará mucha norma y ley que nuestra sociedad tiene para regirse. Se hará un infractor de la ley, se hará acreedor de la infracción y la consecuencia será que deberá pagar una pena o una multa. Pero los que estamos acá conocemos la norma, conocemos la ley y voluntariamente la queremos violar, quebrantar. Eso merece mayor castigo. Eso es justo que suceda. Y Manasés había crecido al lado de uno de los mejores reyes, de un hombre que buscó, amó y sirvió a Dios y restauró el culto a Dios en la nación. Manasés tuvo el ejemplo de un padre que anduvo en la rectitud de la palabra de Dios, a quien Dios bendijo y lo exaltó porque había guardado los decretos, preceptos y mandamientos del Señor. Ese es Manasés. Ese niño creció viendo y conociendo a su papá, sabiendo lo que era bueno, justo, sabiendo lo que era agradable al Señor, pero cuando llegó al trono dijo: vamos a cambiar todo. Olvídense de las Biblias, olvídense de la ley de Dios, olvídense del templo, del culto al Señor, olvídense de la justicia. Dejen a ese Dios, adoremos los ídolos paganos de las naciones vecinas, prostituyámonos. Ese fue Manasés. En el capítulo 33 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Me siguen en la lectura? Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Copió los métodos del mundo, porque él reedificó los lugares altos que su papá Ezequías había derribado. Levantó altares a los Baales, ídolos paganos. Hizo imágenes de acera, diosas paganas. Adoró a todo el ejército de los cielos, constelaciones, estrellas, planetas, todo lo que está arriba, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Y no era altar para Dios, sino para estos ídolos paganos. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Eso se llama provocar al Señor. O sea, no fue a hacerlo a otro lugar, vino y lo trajo a la casa de Dios. Si es perversidad que un hombre adultere y tenga un amante cuando tiene su esposa, es mucho más perversión que la traiga a su casa y delante de ella le haga saber su infidelidad. Este era Manasés. Hasta aquí yo sé que usted se está llenando como de indignación y está diciendo: como todos en Jerusalén, crucifíquenlo. Y me gusta, porque significa que usted tiene algo de justicia, de consideración de lo que es justicia en su corazón. Pasó sus hijos por fuego. Sus hijos los presentó como ofrenda y los sacrificó a esos ídolos. En el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones, consultaba a los adivinos e encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira. Aquí es donde yo comprendo lo que le dijo a Moisés: tardo para la ira. Si uno de papá dice: va una, y creo que no pasa de 3, el Señor decía: van 60.
Van 80. ¿Alguien aquí puede decirme si Dios no es bueno? En la carta del apóstol Pedro se revela: si Dios no ha actuado con ira, es porque está esperando tu arrepentimiento. En el libro de Ezequiel el Señor revela: yo no quiero la muerte del impío, quiero que se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Nosotros tenemos una apreciación, una consideración diferente. Nuestro corazón no es como el de Dios. A la primera y ya, listo, chao. Si te vi no me acuerdo, me la hiciste, no va más conmigo. Pero Dios tiene una naturaleza diferente. Sin embargo, también su paciencia se agota y se enciende su ira. Y sigue diciendo el versículo 7: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, quien había construido esa casa: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Versículo 9: Manasés pues hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén. Su liderazgo y su influencia tenía un rango muy grande, la nación entera. Nos conviene líderes temerosos de Dios. Nos conviene ministros temerosos de Dios. Nos conviene padres temerosos de Dios. Hizo extraviar a toda la nación para hacer más mal que las naciones mismas que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, versículo 10, no escucharon. O sea, el Señor había enviado sus palabras, sus profetas: dejen de hacer lo malo, dejen de pecar, apártense de la maldad y la iniquidad. Y ellos no habían escuchado. Por lo cual, dice el versículo 11, el Señor trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Miren acá, yo decía esta mañana al primer servicio: hay gente que lo que está viviendo, por lo que está pasando, lo que está afrontando, le ha llevado a pensar y a creer que es mayor el poder del diablo, porque no ve a Dios actuar en su vida contra el diablo. No es así. Lo que sucede es que está experimentando la ausencia de Dios en su vida, que es diferente. La Escritura dice: una vez habló el Señor, dos veces he oído esto, que el poder es de nuestro Dios. El diablo no tiene poder, tiene fuerza, pero no tiene poder. Pero cuando alguien vive que el enemigo se hace más fuerte en su vida, al punto de que no sabe cómo enfrentarlo, ni cómo derrotarlo, ni cómo obtener victoria, es porque el Señor ya no está ahí. Que entonces Él se hace fuerte en la vida de un cristiano, de un creyente, de alguien conocedor de la palabra de Dios. Y si eso pasa, si eso es lo que estás viviendo, o si en un futuro Dios no lo quiera, lo llegas a vivir, te vas a acordar de esto. Lo único que quebranta la fuerza del enemigo es el poder de Dios. Pero para que el poder de Dios se manifieste y Él venga, tú y yo tenemos que primero volvernos a Él. El siguiente versículo dice así: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Qué hizo Manasés?
Y si este campeón olímpico de la maldad y el pecado pudo humillarse, nadie aquí, creo yo, me puede decir que no puede también hacerlo. Tú no has pecado como pecó Manasés, pero has pecado. Y seguramente ya estás cosechando lo que sembraste. Y estás en angustia y en aflicción y estás padeciendo. Humíllate ante el Señor. Humíllate ante el Señor. No te queda de otra. Yo quisiera decirte como pastor y ministro: trae una ofrenda al altar y tu enemigo se quebrantará. No. Cuando el poder del enemigo, la fuerza del enemigo está en tu vida porque el poder de Dios se ha ido, lo único que tú debes hacer, lo único que tienes que hacer, es hacer que Dios te mire con misericordia. Y eso se logra humillándonos ante Dios, humillándonos ante su presencia. No sé cuánto tiempo, eso depende de tu corazón y mi corazón. La demora en que Dios venga a responder y a actuar y a favorecernos está en la determinación de mi corazón. Si el hogar ya está acabado, si la economía está acabada, si la salud está acabada, cualquiera que sea el área por donde el enemigo tomó fuerza en tu vida, humíllate. Que se humille el pastor, que ore y ayune por mí. Cada uno. Dios te quiere encontrar a ti en su presencia, te quiere oír a ti en su presencia. Son tus lágrimas las que se tienen que derramar, no las de otros. Aunque en amor otros están orando y llorando por nosotros, y Dios tiene en consideración esas oraciones, pero tú y yo debemos humillarnos. Se humilló, oró. Y el versículo 13, subráyelo ahí en su Biblia, porque este es nuestro Dios, este es nuestro Padre. Y habiendo orado a Él, ¿qué dice? Si yo fuera Dios y Manasés me toca la puerta y yo mando a los ángeles, miren por el ojito a ver quién es. Señora, que afuera está el rey Manasés. Pero gracias al cielo que Dios no es como nosotros. Gracias al cielo tú tienes esperanza y tú tienes confianza en la misericordia de Dios. Pero necesitamos humillarnos en su presencia. Fue atendido. Yo no sé cómo le hace a Dios. La escritura dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrendas por el pecado. Yo miro a la persona que me la hizo y me acuerdo todito, y me da la ocasión y yo se lo recuerdo, porque nuestro corazón es así. Por eso decimos: yo perdono pero no olvido. Y ese perdono pero no olvido significa: cuando me dé la oportunidad, le saco en la cara lo que me hizo. Levanta su mano al cielo y diga: gracias, Padre, que tú no eres como yo. La gente lleva cuenta, lleva registro, anota, y en especial las mujeres tienen una memoria increíble, fotográfica. Te dicen el día, la fecha, te dicen cómo estabas vestido, todo. Todas deberían de ser reporteras, oigan. De hecho, que en la labor del periodismo como que sobresalen más las mujeres, ¿no?
Pero también sé de algunas que perdonan y olvidan, porque el corazón de ellas ha sido transformado por el corazón de Dios. Esa capacidad solamente la da Dios. En nuestra humanidad no podemos. El Señor atendió a Manasés, y lo que usted va a leer a continuación allí es lo que yo considero que es un arrepentimiento genuino. Porque saben, hay gente que dice: ay, bueno, Dios, la verdad, pues sí, si tú crees que la embarré, la embarré. Y eso es lo único que se atreven a decirle al Señor. Está bien, voy a pedirle perdón. Señor, perdóname por todo lo malo que hice. Pero realmente no hay un corazón que se duele, un corazón compungido, un corazón contrito y humillado. El Salmo 51 dice: Dios no desprecia. Manasés, dice el versículo 14, perdón, versículo 13, porque no terminamos el 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. O sea, lo devolvió, lo libertó, lo devolvió y nuevamente estuvo en el trono y en el reino. Dígame si Dios no es bueno. Y si no has visto la bondad de Dios, seguramente no te has humillado lo suficiente, porque este Dios no ha cambiado. Volvió al reino, pero cuando llegó, ¿qué hizo? ¿Se olvidó de Dios? Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Verso 15. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y en él sacrificó sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios y las palabras que los profetas le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados, su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, también están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Amén. Y al poco tiempo Dios le concede que se siente en el trono su nieto, porque Amón solo reinó 2 años y fue de los mejores reyes, que trajo una restauración espiritual a la nación. Porque así como había afectado su pecado a una nación, también su humillación y arrepentimiento afectó a la siguiente generación. Porque ese es Dios. Así como tu pecado y mi pecado pueden alcanzar para afectar a nuestros nietos y bisnietos, también la palabra del Señor dice que la generación de los justos será poderosa y bendita en la tierra. Se humilló y evidentemente se arrepintió. Porque arrepentimiento no solamente es decir perdón. Arrepentimiento es cambiar de dirección, cambiar de pensamiento, hacer lo contrario a lo que estaba haciendo, devolverme por el camino por donde iba, resarcir, restaurar, restituir. Todo eso involucra un arrepentimiento. Y lo bonito es que Dios lo pudo restaurar antes de que Él manifestara un arrepentimiento completo.
antes de que tuviera la oportunidad de obrar el arrepentimiento que ya había en su corazón. Porque saben una cosa, el perdón de Dios no tiene condiciones. Cuando hay un corazón que se humilla genuinamente ante el Señor, no hay condiciones para el perdón y la restauración. ¿Alguien lo cree esta mañana? Solo que se le pide conmigo. Tenía otros dos ejemplos bíblicos. Uno de ellos es el nieto de Manasés, Josías, y otro era el padre de Manasés, Ezequías. Pero creo que con estos dos ejemplos está más que sustentada la verdad bíblica de que Él es el Dios grande en misericordia. Pero lo que pide Él de ti y de mí es lo que leímos allí al comienzo. Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y yo le expliqué hace un momento qué es misericordia. Le quiero decir que es gracia. La gracia es lo que también se conoce en la Biblia como el favor de Dios. La gracia o el favor de Dios. En la misericordia, Dios no te da lo que mereces recibir. La mereces justamente reprensión, castigo y que la consecuencia venga sobre tu vida. Pero Dios puede detener ese juicio y ese castigo en su misericordia. Y la gracia es todavía más gloriosa. Porque en la gracia Dios te da lo que no mereces recibir. Dios pudo haberle dado perdón a Manasés, pero lo restauró, volvió al trono y le dio años de vida y de paz. Le dio misericordia, pero también le dio gracia. Y nuestro Dios es Dios de misericordia, pero también es Dios de gracia. Y la Escritura dice que Él da gracia a quienes. ¿A quiénes? ¿Para quiénes es la gracia de Dios? Para los humildes. Dios resiste a los soberbios. Esa misma mano, la misma mano de Dios que se puede oponer a ti, es la misma mano que se puede poner debajo de ti y levantarte. ¿En qué estará la diferencia? ¿En la mano? No, es la misma mano. La diferencia la hago yo con mi actitud y mi corazón delante de Dios. Por eso es que allí la Escritura dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse es rendirse, entregarse, postrarse ante el Señor, quebrarse, quebrantarse ante el Señor, bajo, para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Claro, y eso es lo que va a suceder contigo en este tiempo. Amén. Inclina tu rostro y dile: Señor, yo me humillo ante ti. Tú eres Dios que perdonas. Y yo vengo delante de ti con un corazón sincero. No puedo, no debo omitir y ocultar mi rebelión, mi maldad y mi pecado. Perdóname. De corazón hoy te digo: perdóname por mi soberbia, por orgullo, por mi arrogancia, por mi altivez. Perdóname, Señor. Perdóname por dejarte, por abandonar tu palabra, por hacer las cosas a mi manera y no según tu consejo. Perdóname por escoger y elegir mi voluntad y dejar a un lado la tuya. Perdóname. Perdóname porque he sido puesto en angustia
Y yo sé en el fondo por qué es. Yo lo sé. Y vengo delante de ti a humillarme, Señor. Vengo delante de ti a humillarme, Señor, a humillarme. Porque si acá, qué hombre tan malo y perverso, tan aborrecible y abominable en tu presencia, se humilló y recibió de ti misericordia. Y si Manasés recibió misericordia, Señor, yo también soy pecador y yo puedo acceder a tu misericordia. Yo también he cometido pecado, maldad, he tomado decisiones que sé que no te han agradado y que han dolido tu corazón. He escogido la impiedad, he escogido la maldad, he hecho lo malo delante de tus ojos y aún me he hecho aborrecible delante de ti. Hoy vengo a pedirte perdón y a humillarme en tu presencia, en medio de mi angustia, en medio de mi adversidad, de mi tormenta, de mi soledad, en medio de esta situación donde lo que experimento es la fuerza del adversario, la fuerza del diablo que se levanta contra mí. Yo creo que tu poder no ha cambiado y tú puedes quebrar todo poderío de las tinieblas en mi vida y en mi casa, en mi familia, en mi salud, en mi economía, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos. Hoy te pido tu misericordia sobre mi casa y sobre mi vida. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón Contrito y humillado, quebrantado ante ti. Dice la escritura que acá rasgó su vestido.
sus vestidos reales, los dañó. Era una señal de dolor, de vergüenza, de luto. Las personas cuando perdían un ser querido en Israel rasgaban sus vestidos a causa del dolor. Hasta que no experimentes genuinamente un dolor sincero por haberle fallado a Dios, por haberte apartado de su palabra. Hasta que no humilles tu corazón como tuvo que hacerlo David, donde quebrantado delante del Señor le dijo: he pecado delante de ti. No podrás experimentar la misericordia de Dios. Experimentarás que la mano de Dios te levanta con gracia y te exalta para darte honor y aún para restaurarte y restituirte lo que el enemigo dañó y quitó. En Israel se hizo tan habitual el que la gente viniera delante del templo y rasgara sus vestidos, que a través del profeta Joel el Señor habló a su pueblo y dijo: rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Porque se convirtió en algo tan habitual que perdieron el sentido de por qué lo hacían. Y Dios no quiere cosas externas de ti. Él está detrás de tu interior, de la actitud sincera de tu corazón, de la humillación verdadera de tu interior delante de Él y de su mano. Yo pudiera decirte: ponte de rodillas, pero si delante en tu corazón, delante de Dios estás de pie, de nada te sirve estar de rodillas físicamente. Yo podría decirte: tírate al suelo, pon tu rostro en tierra. Pero si delante todavía sigues con soberbia ante el Señor, su misericordia no se manifestará para ti. Y tú necesitas la misericordia de Dios. Todos aquí necesitamos la misericordia de Dios. Puede ser que te consideres limpio, justo y honesto, pero escrito está: aún nuestras mejores acciones son como trapo de inmundicia delante de Él. Aún nuestras mejores justicias no agradan al Señor, no están al nivel de la justicia del Hijo de Dios. Por eso el fariseo que delante del Señor he puesto en pie con las manos arriba, oraba diciendo: gracias te doy que no soy como este publicano, no salió del templo justificado. Pero aquel publicano estaba allí dolido, compungido, quebrantado, llorando, dando golpes en su pecho, diciendo: sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo en Lucas 18: aquel hombre salió del templo justificado, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Iglesia, esta es la palabra de Dios para ti en este tiempo. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Dice Dios el Padre: yo te quiero levantar. Yo quiero y puedo llevarte a lugares donde no has estado, pero te ha costado humillarte. Tu cerviz ha estado tan erguida, te ha costado someterte, te ha costado rendirte. Pero si te humillas, yo te voy a levantar y te voy a exaltar. Te pondrá el Señor en sitios de honor en donde no has estado. Quebrantará la fuerza del diablo sobre ti. Quebrantará esa enfermedad. Quebrantará ese yugo, ese poder que el diablo puso en esa atadura sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre tu salud, sobre tu economía, sobre tus hijos. Si tan solo pudieras humillarte más delante del Señor. Señor, no hay nada en nosotros con lo que podamos, Señor, ganar tu atención.
excepto con la actitud de mi corazón. No hay nada que yo pueda ofrecerte, Señor, que te impresione. Que yo pueda traerte, que te impresione, Señor. Y aún pueda ofrendar, ofrecer o presentar, que te impresione. Mi corazón es lo que tú estás buscando. Mi corazón es lo que tú estás buscando, Señor. Así que dile, ayúdame. ¿Quién puede entender sus propios errores? Ayúdame. No quiero que la soberbia se enseñoree de mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino Escucha la palabra de Dios para ti. Oye lo que Dios dice para ti. Humíllate bajo mi poderosa mano y yo te voy a exaltar en tu tiempo, en el tiempo que he preparado para ti. Humíllate bajo mi poderosa mano. No pelees con otros por algo que solo yo te puedo dar. No te levantes contra las autoridades que he puesto. Ellas no te van a promover. Soy yo. No te levantes contra mis siervos. Humíllate bajo mi mano y seré yo quien te levante. Si yo te doy un lugar, nadie te quitará de allí. Nadie te hará frente. Nadie te despojará de lo que yo pongo en tus manos. El Espíritu de Dios está aquí y le hace esta cirugía, Espíritu Santo, en mi corazón. Arranca de mí toda rebeldía y soberbia. Arranca todo orgullo y vanidad. Arranca, Señor, arranca de raíz toda raíz de iniquidad que no me ha permitido ver tu gracia, que me ha mantenido en postración y en humillación por parte del diablo. Pero tu corazón de Padre está aquí hoy para levantar. Levanta tus manos y dile: Señor, afirma mis manos. Él te da fuerzas. Continúa, dice el Señor. Continúa. No dejes lo que te entreguen. No desistas. Caminando hacia la meta que yo he puesto delante de ti. Continúa. Él te renueva esta mañana tus fuerzas. Él toca los pies, las piernas de sus hijos esta mañana y te dice: yo afirmo tus pasos, para que los cojos no se salgan del camino,
para que sea enderezado. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en esta mañana. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Estás aquí, Señor. Está viniendo de tu reino, de tu mano. Gracias, 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 gracias para los humildes, gracias para los humildes. Favor de Dios para los humildes. Gracias. Oh, te damos gloria, gracias. Levanta tus manos al Señor, porque el Señor ordena en su palabra y en la autoridad de su nombre, por unción de su Espíritu. Yo te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Iglesia del Señor Jesucristo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová el Señor, Dios y Padre, te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alce sobre ti la paz de su rostro y ponga en ti su paz. Que el amor de Dios Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la presencia y comunión de su Espíritu sean sobre tu vida. Bendito eres en el campo y en la ciudad. Bendito eres en tu entrar y salir. Bendito eres al acostarte y al levantarte. Bendito es el fruto de tu vientre, el fruto y labor de tus manos, de tu trabajo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Protección angelical esté sobre tu vida y alrededor de tu casa, y todo lo que Dios te ha dado y ha puesto en tus manos bajo tu administración. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te guarde y te defienda, porque has escogido, has elegido estar bajo la sombra del Todopoderoso, al abrigo del Todopoderoso. Te bendigo, iglesia, en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, diga fuerte amén.